Sí, soy Susan Sika. Quiero darle la bienvenida a todo el mundo a este seminario por internet para aprender sobre la demanda en Pensilvania por financiación de escuelas. Yo soy directora ejecutiva de Votantes de Educación. Somos una organización a nivel estatal que trabaja por incidencia en políticas. Estamos construyendo un movimiento dentro del Estado por conseguir fondos adecuados para que los estudiantes tengan la oportunidad para aprender. Quiero hacer una parte un poco logística. Vamos a grabar este seminario para que lo sepan. Queremos que todo el mundo mantenga los micrófonos en silencio hasta el final de la presentación. Si tienen preguntas, pónganlo en el chat, lo apuntaremos y lo preguntaremos cuando se termine la presentación. Tenemos que parar a las 8. Entonces, si conseguimos ver todas las preguntas en el chat y todavía nos sobra tiempo, abriremos el espacio a que la gente haga preguntas. Pueden levantar la mano y quitar el silencio de su micrófono y hacer su pregunta. Y creo que es todo lo que tenemos por hoy. Estamos súper afortunados de tener con nosotros hoy Cristina Amun del Centro de Derecho Educativo y Dan Jorvik Akelsberg del Centro de Derecho de Interés Público presentando hoy. Les paso el micrófono y que hagan la presentación. Si tienen preguntas de nuevo, pónganlo en el chat y lo contestaremos cuando termine la presentación. Gracias. Gracias, Susan. Mi nombre es Cristina Moon. Trabajo como abogada en el Centro de Educación de Derecho Educativo. Trabajo en Filadelfia. Ahora estoy trabajando desde mi casa, como mucha gente aquí presente estará haciendo también. Mi compañero Dan y yo vamos a repasar un poco de información sobre la demanda y sobre el sistema de financiación de educación pública en el estado de Pensilvania. Tenemos una variedad de personas presentes con una variedad de sabiduría y conocimiento, así que manténganse al tanto y espero que haya algo de interés para todo el mundo presentes hoy. Entonces, así de manera un poco breve, por si no conocen, el Centro de Derecho Educativo es una organización sin ánimo de lucro, aparte del derecho de la demanda a nivel del Estado sobre financiamiento de financiación de las escuelas. También tenemos una línea telefónica de ayuda para que mamás y papás de estudiantes por todo el Estado pueden llamar con dudas y preguntas particulares, y a veces también representamos a esas familias que impacta a políticas en diferentes temas. Dan, ¿quieres contar un poco sobre el Centro de Derecho de Interés Público? Sí, somos también una organización legal sin ánimo de lucro basada en Filadelfia. También trabajamos y hacemos litigio de impacto en varios temas, en la vivienda, en el derecho de votar, el medio ambiente, empleo y por supuesto la educación. Estoy contento de estar aquí hoy. Gracias por unirse. Gracias. Ok, pues Pensilvania tiene desigualdades de financiamiento de sus sistemas escolares, de las brechas más grandes de cualquier estado en el país, con una diferencia entre los ricos y los pobres, los distritos ricos y los pobres. ¿Quién lo habrá dicho? El Centro de Derecho Educativo, por ejemplo. Las brechas de capacidad de lectura entre los estudiantes de color y los estudiantes blancos y más ricos, las brechas entre los grupos a la hora de graduarse de la escuela, de 9
de 10 estudiantes blancos se graduaron de la escuela preparatoria en 4 años, comparado con solo 7 de 10 estudiantes afroamericanos y latinos. ¿Quién dijo esto? ¿Grupos de defensa de educación de estudiantes? No, de hecho, el estado de Pensilvania, en su propio plan consolidado de financiamiento entregado al gobierno federal. Bueno, esto es simplemente una pequeña pista de cómo de esta presentación. Todas las estadísticas que vamos a repasar hoy vienen del estado de Pensilvania. En realidad, muy poco del sistema se está discutiendo hoy. La pregunta es si debemos o no arreglar estos problemas, resolver estos problemas. Pues, ¿de dónde viene el financiamiento en las escuelas? En todo el estado, en todo el país, se financia entre el gobierno federal, estatal y local. Eh, la, una gran parte de la educación de kinder a 12 grados viene de el estado y del local. De 500 distritos escolares en Pensilvania, en 2019, hay un 3% del gobierno federal, 38% del estado y 57.6% del gobierno local. De manera muy significativa, el presupuesto local, lo que toca a nivel estatal, local, se ha disminuido en el resto de los estados, pero en Pensilvania se ha subido, y como resultado se ha aumentado los impuestos en todo en Filadelfia respecto a otros estados. En 2016 solo había 6 estados que dependían más de financiamiento estatal, y ahora Pensilvania es el número está en los números más altos de estados que están dependientes de financiamiento local. Preguntaremos si no hay suficiente dinero para nuestras escuelas, ¿por qué pago tanto en impuestos de propiedad? Eso es porque el estado de Pensilvania no está pagando suficiente, y los impuestos locales tienen que pagar lo que falta. Esto resulta en estas desigualdades tan dramáticas entre distritos. Esta brecha económica se ha aumentado entre los niños ricos y pobres, más de $5,000 por estudiante desde 2009, y se ha aumentado los impuestos de propiedad. Esto como un ejemplo. Ofrecemos este ejemplo. New Hope Salisbury, el distrito escolar, paga impuestos de $12.6 mil a nivel local por niño, 25,504 del estado por niño, 4,640, y del estado y local 30,144. Y de Reading, del distrito escolar de Reading, se paga 25.9 mil por estudiante, 2,542 a nivel local. La diferencia por cada estudiante son 16,888. Entonces este esfuerzo local se ve. Disculpe mi compu. También entra en juego cuando consideramos qué tipo de estudiantes tenemos en cada distrito. ¿Cuál distrito necesita más apoyo para servir a los estudiantes que tienen? Creemos que se debería financiar a los distritos según las necesidades que hayan. Cuesta más programación, tiempo de los trabajadores y maestros para servir a familias que hablan varios idiomas o que viven en la pobreza. Y vamos a entrar en más detalles sobre esto. Para muchos de ustedes esto es su día a día, pero
que cómo es la falta de este financiamiento desigual. Em, en los distritos escolares ricos se ven eh, la cantidad de estudiantes en una clase son de 20 personas, 20 estudiantes. En escuelas sin financiamiento suficiente tienen 30, tienen que poner estudiantes dentro de pasillos o en salas que no están adecuados para ser aulas. No tienen consejeros, no tienen apoyo para la remediación, un trabajador social o apoyo de comunidad, apoyo de enlace a la comunidad, falta de consejeros, solo están recomendados para llegar a la crisis. En las esta- en los distritos más ricos tienen consejeros para todo tipo de trabajo, tienen tienen clases de nivel avanzado, tienen maestros con más experiencia y mayor sueldo, comparado con las escuelas sin suficiente que no tienen fondos adecuados, tienen maestras sin tanta experiencia que dejan el trabajo con más frecuencia o que dan clase fuera de su nivel de certificación, o también tienen en los distritos escolares con más fondos tienen especialistas en lugar de un administrador que tienen muchos trabajos a la vez. Eh, las escuelas sin suficientes fondos tienen libros que no pueden llevarse a casa porque están rotos, tienen edificios con fugas de agua, con asbestos, con eh, la ventilación inadecuada, eh, tienen el nivel académico bastante más bajo y que los distritos más ricos donde van a la universidad y están más listos para sus carreras profesionales. Y ahora en el 2020 hay un contraste más drástico por la pandemia de COVID en 2020, porque las desigualdades que ya existían aquí están exacerbados. Entonces, bueno, necesitamos recursos para responder ante una pandemia. Entonces, las escuelas que ya tenían fondos podían responder de manera más rápida para servir a los estudiantes en este momento más difícil. Si antes contaban con recursos para que todos los estudiantes tuvieran una computadora portátil, a lo mejor ya podían hacer este cambio al aula virtual. Comparado con los distritos, bueno, los distritos que ya podían dedicar fondos a mejorar sus edificios o no tenían problemas con el espacio, entonces podían mantener a sus estudiantes de manera más segura dentro de sus edificios. En cuanto a la política, la falta de fondos es que hay pocos fondos a nivel del Estado, la financiación que no se basa en la fórmula. Esto se lo va a contar un poco más Dan en detalle. No hay un objetivo de financiar a las escuelas. No es un objetivo del Estado. Eh, y es inaceptable los resultados para los estudiantes, como mencioné antes. Esto es lo que nuestra demanda está intentando pues demandar a nivel legal. Eh, los demandantes son 4 familias y 2 distritos escolares por todo el estado. La Asociación de Escuelas Rurales y Pequeñas, el NAACP. También hay una petición de mamás y papás del distrito de Filadelfia y
Los que estamos demandando son los actores del Estado que son responsables. El gobernador, el Departamento del Estado de Educación, eh, el secretario de Educación. Un poco de información sobre el caso. Esto se sometió en 2014, llevamos bastante tiempo con este tema, lo hemos presentado en la Corte del Estado de Pensilvania, tenemos basado en la Constitución, tenemos un argumento que la Asamblea General tiene que dar un apoyo eh, al sistema de educación pública para servir al Estado del Estado de Pensilvania. Nuestra Constitución dice que la Asamblea General es responsable y la realidad es que no tienen los recursos para participar de manera significativa en la economía y en nuestra democracia. Creemos que este sistema de financiamiento es inadecuado porque el Estado no le da a los distritos los recursos necesarios y eso no es equitativo porque la forma en que se está financiando es lo que crea estas desigualdades. Lo que estamos intentando conseguir con este litigio, con esta demanda, es que la Corte declare esta manera de financiarlo a los distritos sea inconstitucional, en contra de la Constitución, y que aumenten los fondos que lleguen a los distritos, sobre todo los distritos que tienen estudiantes que tienen mayor necesidad. ¿Qué tenemos que comprobar? Con el tema de lo que es adecuado, tenemos que hablar sobre el estándar de la Constitución, si se ha respetado, como lo sabremos, y si requiere más dinero para llegar o será como la culpa de los estudiantes, que es lo que dirían los responsables. Bajo la cláusula de protección igual hay alguna excusa o justificación de por qué no se ha resuelto este problema. Entonces lo que se le ha respondido, los demandados es que Pensilvania ya está gastando más dinero en los estudiantes y que tienen más alto nivel en los exámenes estandarizados. Dicen que la nueva fórmula se va a resolver todos los problemas y que no hay ningún cambio que hay que hacer. Dicen que los estudiantes que están fracasando tienen el mismo acceso a los mismos programas que los estudiantes que están haciendo, que les está saliendo bien en las escuelas. Eso es lo que están diciendo más o menos, es que es la culpa de los estudiantes por no aprovechar por no usar los programas que ya existen y que el financiamiento que hay ahora no explica los resultados que hay en Pensilvania. Esto, por supuesto, hemos escuchado que es la estructura de la familia, que es comunidades pobres que tienen la culpa, que no es nada más que el problema de fondo, que no es que no son los fondos y el financiamiento, que son otros problemas. ¿Dónde estamos ahora con la demanda? Hemos avanzado desde 2014. El año pasado hemos compartido bastante documentos, más de 100,000 páginas, y hemos tomado más de 70 de testimonios. Hemos entregado 13 informes de expertos y 11 respuestas o disputas. Actualmente tenemos pendiente una moción del juez que era bastante
que era bastante, bueno, que no intentó desechar el caso en verdad. Entonces lo que esperamos es que este caso siga adelante en 2021. Todavía no tenemos una fecha, pero lo compartiremos con emoción cuando lo sepamos. Ahora voy a dejar esto a Dan para que dé un poco más de detalles sobre algo de lo que he contado ahora. Gracias, Cristina. Hola, gracias por mirar este tema en un día entre semana con un poco tarde en la hora. Quiero darle énfasis en algo que dijo Cristina sobre el tema de eh, la financiación equitativa. Dijo una cosa que es importante. Dijo que no hay un objetivo ahora de financiar de manera equitativa a los distritos escolares en Pensilvania. Es importante reconocer cómo es esto un fracaso total. Eso quiere decir que los legisladores no empiezan el año diciendo qué necesitan nuestras escuelas y cómo lo conseguiremos. Esa conversación no ocurre. Y como resultado, lo que pasa es que los distritos escolares se quedan abandonados. ¿Qué necesitan nuestras escuelas? Pues esta es una conversación que sí ha ocurrido en distritos escolares más ricos. Que sea un año normal o un año de COVID, el consejo de las escuelas busca los fondos y siguen adelante, pero en los distritos de menos recursos, lo que se dice es que podemos permitirnos hacer. Y eso es esa diferencia. La razón por la que tienen que tener esa conversación los que tienen menos recursos es porque los legisladores responsables ni siquiera intentan financiar a las escuelas de manera adecuada. Si podemos sacar de esta noche una única lección es esa. Escuchamos bastante sobre la manera de financiar de manera justa y uno de los argumentos que han intentado hacer es que, bueno, mira, tenemos esta fórmula de financiamiento que va a resolver todo el problema. Así quiero enfocarnos un poco sobre esa fórmula de fondos. Fue en 2016 que se ha implementado, hubo una comisión estatal que dijo, tenemos que financiar a las escuelas basado en sus necesidades, basado en los factores que mencionó Cristina, la cantidad de estudiantes que están aprendiendo inglés, número de estudiantes que están viviendo en la pobreza, porque son en general los estudiantes que necesitan más recursos para llegar a cumplir a nivel académico igual que sus compañeros de escuela. La fórmula logra esto de manera bastante razonable. Sin embargo, hay un error en esta fórmula. La fórmula, el problema es que no pregunta qué fondos se necesitan. No se pregunta cuántos maestros o maestras se necesitan en total y cómo llegaremos. Lo único que hace es, si, si el estado de Pensilvania otorga $100, ¿cómo se dividen esos 100? Entonces, si tu porción de esos 100 no es suficiente, entonces su distrito tiene que ver cómo completar el resto. Los distritos con más recursos lo hacen sin problema y los que no tienen recursos no lo logran. Ese es el primer problema. El segundo problema con esta fórmula es que no se aplica en todos los fondos que da el Estado. El Estado distribuye 5.5 mil millones de dólares en fondos educativos. Se distribuyó de una manera un poco raro y este dinero sigue distribuyéndose todos los años. Cuando implementamos esta nueva fórmula, se aplicó solamente al dinero nuevo.
dinero que se distribuye después de 2014-2015. Entonces, aunque tengamos una fórmula de distribución, solo 11% de los fondos para la educación se distribuye con esta fórmula. Quizás han escuchado algo de Hold Harmless. Lo que están hablando de Hold Harmless, esta frase, están refiriéndose a que poco de los fondos se usan con esta fórmula y el resto se mantiene como estaba antes. O sea, no se le puede exigir, no tienen culpa, es por decir, hold harmless es no culpar. Entonces el problema de la no culpa, del hold harmless, así es en la práctica, vamos a mirar. Si empezamos el principio del año esta fórmula y lo aplicamos a todos los fondos, habría un cambio de 1.2 mil millones de dólares en cada distrito, de un distrito a otro. Si tenemos 5 mil millones por todo el estado, que no es suficiente, pero vamos a usar esta fórmula y lo distribuimos este dinero según la fórmula, estos distritos tendrían una cantidad bastante diferente a lo que reciben ahora. Por ejemplo, el distrito de Reading, si esta fórmula se usara por todos los fondos, el distrito de Reading conseguiría $5,000 por estudiante, o sea, 97 millones de dólares. Y Greater Johnson conseguiría 2.900 por estudiante o 8 millones en total. El problema con esto es que no estamos diciendo que la cantidad que se dé debería aumentar, sino que se debería distribuir de otra manera. Si Reading está consiguiendo 5,000, hay otro distrito que va a perder 5,000. El Estado ha creado un juego, un juego de suma cero en el que obliga a los distritos a que se peleen entre ellos y compitan. También hay que decir lo que dijo Cristina, que hay una desigualdad masiva de clase y de raza en Pensilvania. Nuestros distritos escolares son los más segregados por raza y clase que cualquier lugar en la nación. En las fronteras de los distritos es donde más desigualdad se ve. Y una de las maneras más rápidas de encontrar un distrito que no está siendo financiado de manera adecuada es buscar un distrito de estudiantes de color. Sí hay algún que otro distrito con estudiantes blancos, pero realmente se ve muy fácilmente si buscas los distritos donde más estudiantes de color, donde haya más estudiantes de color. ¿Y por qué todo esto es importante? Bueno, hay un tema de justicia básica, pero no es que queremos dinero solo por tenerlo. El dinero significa o resulta en las estrategias que ha contado Cristina: libros, maestres, consejeros, tecnología, pero también da mejores resultados a los estudiantes que salen de las escuelas. Algunos de ustedes ya han vivido esta realidad. ¿Y por qué importa? Porque importa para la capacidad de los estudiantes cuando se gradúan después del 12 grado, para poder seguir en su manera, en su vida después. Hay unas brechas enormes entre el financiamiento entre los ricos y pobres, pero también hay una brecha enorme entre los resultados académicos entre ricos y pobres. Para las clases de matemática a nivel del octavo grado, 67.5% de estudiantes llegan a puntuar menos de lo proficiente. En todos los distritos se ve estos cambios, esas diferencias, en distritos donde no pueden dar los recursos a los estudiantes. ¿Y por qué es importante? De nuevo,
Pues lo vemos en cuanto a la asistencia a la universidad. Una estadística más. En el estado de Pensilvania, un estudiante de familias de bajos ingresos eh, no solamente estaría con más probabilidad de ir a la universidad si estuviera en un distrito escolar con más fondos, sino que también tendría más posibilidad de graduarse de la universidad si estuviera en un distrito escolar con fondos comparado con estar en uno sin fondos. Queremos mostrar que todos los estudiantes pueden aprender. Se ha investigado esto bien, que si tuvieran recursos podrían todos y todas aprender. Luego queremos preguntar cuánto dinero se necesita en los distritos escolares, de cuánto dinero estamos hablando. Pues no hay una cantidad perfecta, no habrá una cantidad perfecta, pero quiero contarles esta historia, que es que en el 2008, 2009 y 2010, el estado de Pensilvania calculó cuánto debería darse en total para 3 años en el estado. En 2007 habían hecho un estudio de costos y donde intentaron poner un número específico de cuánto deberían dar. Y como respuesta a ese estudio, el Estado dijo, ok, aquí están para cada distrito, esto es cuánto se necesita. No podemos dar tanto dinero en un año porque nos faltan miles de millones de dólares, pero vamos a intentar llegar en 6 años. En 2011, el Estado cambió la ley y dijo, ¿saben qué? Ya no es el objetivo del Estado llegar a estos objetivos en 6 años. No, simplemente quitaron de la ley el intento de llegar a cumplir con esos objetivos. Pero no han calculado este blanco idóneo del monto de dinero idóneo desde 2010. Entonces parte de esta demanda es que hemos hecho este cálculo. Y lo que hemos logrado, lo que hemos visto es que para la fecha 2018-2019 el estado de Pensilvania está dando menos dinero, está dando 4.6 billones de dólares menos de lo que debería dar. Más de la mitad de los distritos escolares están se les debe $2,000 más por cada estudiante. Puedes ir a fundourschools.pa.org y puedes ver el distrito escolar de donde vives tú y puedes ver cuánto falta para cada distrito. Tenemos algunos superintendentes de los distritos escolares demandantes y, por ejemplo, Lancaster se le debe $4,510. En Johnstown, $4,200. En Panther Valley, $5,900. En Shenandoah Valley, $7,000. Wilkes-Barre, $3,000. William Penn, $4,800. Por estudiante por año. Eso ahí no incluye costos de los edificios, educación especial, simplemente el costo del aula básico. Y lo que mostramos del estado de Pensilvania, los distritos escolares de Pensilvania se les debe dinero. También creemos que este cálculo es bastante conservador. Se basa en un tiempo menos riguroso académicamente y desde que esa fórmula se ha aprobado, los distritos escolares han tenido que lidiar con una explosión de costos en pensión. Han tenido que gastar más y más y más dinero en pensiones. Entonces esos 4.6 billones de dólares es realmente un cálculo conservador. Hay muchas formas de medir fondos y la falta de fondos, pero una manera razonable de hacerlo
siempre vas a encontrar que el estado de Pensilvania está en deuda con sus escuelas, sobre todo en general y sobre todo con los que están demandando en este caso. El distrito de Filadelfia, el distrito de la Asociación de Escuelas Rurales y de Pueblos Pequeños, todos estos distritos que son 6 distritos, vamos, ahí encontramos superintendentes que no están dando lo que se merecen estos estudiantes, recursos que queremos para todos nuestros propios hijos también. Entonces, como tenemos mucha gente de Johnstown aquí presente hoy, por eso quiero dar como un resumen. Como ustedes ya están viviendo esta realidad y lo conocen de cerca, pero simplemente quiero dar un poco de información. ¿Dónde queda Johnstown en todo esto? Pues una de las maneras de medir es la pobreza. Eh, Se mide la pobreza del distrito, se mide los ingresos y el valor de la propiedad. Y así se pone en una... se va comparando con el resto de distritos. De todos los 499 distritos, Johnstown está en el 480. Sí, has estado ahí y bueno, una de las cosas que me ha gustado mucho de estar trabajando en esta demanda es que he podido estar en todos estos distritos y he podido pasar tiempo en esas comunidades y no es una sorpresa que es un... Johnstown es un lugar, bueno, que está empobrecido, ¿no? Y se ve esto en los números de los distritos. 86% de los estudiantes en el distrito se clasifican como viviendo en pobreza. Entonces estos blancos de idóneos, entonces según esos blancos idóneos de monto, de fondos, le pone a Johnstown en esa deuda al año, más de 4,000 al año por estudiante. Entonces, estas demandas, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues han habido varias demandas de ese tipo por todo el país en los últimos 30 años y lo que se han estudiado el impacto de ese tipo de demanda. Y lo que sabemos, lo que hemos visto de la investigación es que estas demandas son exitosas cuando se ganan, porque entonces ahí se consigue el dinero para que llega a esos distritos. Y lo que se escucha de los legisladores es, bueno, sí, puede que ganen, o, o algún escéptico puede decir esto, puede que ganen, pero ¿cómo van a conseguir el dinero para generar un cambio? Lo que pasa, de hecho, es que las demandas, la mitad se ganan y llega el dinero. Y como es de esperar, los estudiantes y las estudiantes de esos distritos escolares ven una mejora en su resultado académico, porque el dinero importa y si van a lograr mayor resultados cuando hay más recursos en una escuela, cuando el edificio está en buen estado, cuando hay recursos. Y si esta demanda no se logra, bueno, si se logra en verdad, vamos a romper con esta apatía que hay de que los distritos no se están financiando. Entonces, para el 2021 vamos a ir a la corte, vamos a poner el sistema, vamos a demandar al sistema. Esos superintendentes, maestres, van a estar dando testimonio sobre cómo es trabajar en estas escuelas y esperamos que ustedes también participen y estén presentes. Si les importa estos temas, pónganse en la página fundourschoolspa.org y les ponemos en la lista de correos. También hay una organización que se llama PA Schools Work, también hacen trabajo de incidencia en políticas. Entonces manténganse informados porque esto no se cambiará por un juicio, por una demanda. Sí, vamos a demandar, pero la única forma de que esto realmente tenga un impacto a largo plazo es si la gente ciudadana de todo el estado exija un cambio. Y eso es todo. Estos son nuestros contactos, el número de teléfono y correo si tienen preguntas.
Imagino que Cristina diría lo mismo. O sea, ya que todos por Zoom, si hay alguien que está en su comunidad que quieres que, que sí tienen interés en escuchar sobre qué significa recibir fondos adecuados en su comunidad, podemos dar una charla. Pónganse en contacto con nosotros. Y también ahora vamos a abrir para recibir preguntas. Y también quiero ofrecer unas preguntas primero a dos personas. Con nosotros hoy tenemos en la presentación. A ver, voy a parar el vídeo. Ok. Tenemos aquí presentes Damaris Rao. La doctora Rao es la superintendente del distrito escolar de Lancaster. Y tenemos Emil Curio, que es el superintendente de Greater Johnstown, distrito escolar. Ahora vamos a empezar con la doctora Rao. Por favor, puede intervenir de la manera que quiera, breve o lo que quiera, pero cuéntenos por qué su distrito está participando en esta demanda y qué significaría para su distrito conseguir fondos que usted cree que deberían, que se merecen. Gracias, Dan. Bueno, cuando hablo con la gente, creo que la mejor manera de explicarlo es dar ejemplos concretos de cómo esta desigualdad en financiación impacta a nuestros estudiantes. Cuando cerramos el 13 de marzo por la crisis del COVID, muchas de mis colegas de los suburbios pudieron seguir adelante dando clases virtuales de manera inmediata. Nosotros no. Éramos de los 16 distritos escolares en el condado de Lancaster. Éramos el último distrito escolar que pudiera dar un plan de continuidad educativo, porque no contábamos con la tecnología. Y incluso hacia el final de encontrar donaciones y tecnología y utilizando nuestros fondos, aunque aún ahí solo pudimos dar un dispositivo por estudiante en la escuela secundaria. En las escuelas primarias solo pudimos dar una por familia. Entonces pueden imaginar si están en una casa con 2 o 3 hijos que tienen que compartir un dispositivo porque su distrito escolar le falta fondos tanto que no pueden ni dar dispositivos. Eso sí nos rompió el corazón. Y también sabemos ahora que haciendo la escuela por virtual es muy difícil. Otro ejemplo que me gustaría ofrecer es que, porque muchas veces los adultos no lo entienden, nuestras niñas, nuestros estudiantes de high school llegan por autobús escolar si viven 2 millas, viven a 2 millas de la escuela. ¿Cuántos de nosotros caminamos 2 millas para llegar a su trabajo? Y aún así esperamos que nuestros hijos caminen esa distancia, 2 millas, sea como sea el clima. Porque no podemos pagar más autobuses. No importa si está frío, si está lloviendo, si está nevando. Pero yo personalmente no iría a trabajo 2 millas. Es impresionante. Y claro, eso afecta a la asistencia escolar. Es un ejemplo pequeño de cómo los fondos adecuados o la falta de fondos adecuados impacta la vida de día a día de nuestros estudiantes. Gracias, doctora Ro. Eso es muy importante. La superintendenta Emil Curio, por favor, cuéntanos un poco de Johnstown. ¿Cómo está impactando su distrito? Es impresionante. Los comentarios de doctora Rao es lo mismo de lo que estamos viviendo nosotros cuando hablamos de la falta de capacidad de dar herramientas tecnológicas a nuestros estudiantes. Tampoco pudimos empezar el 13 de marzo con un plan de continuidad como el resto de distritos.
Pero una cosa que sí enfrentamos y reconocemos todos los días en nuestro distrito escolar es lo increíble que son nuestros maestres y administradores, como lo mucho que pueden hacer con tan pocos recursos para tener un impacto en la vida de los estudiantes. Y me pregunto, ¿qué podrían llegar a ser si se les diera los recursos apropiados todos los días para poder cumplir con las necesidades de nuestras niñas y nuestros estudiantes? Son individuos increíbles y trabajan de manera tan dura y no se acepta un trabajo así porque no te faltan los recursos para hacer el trabajo. Te metes en un trabajo deberías tener todas las herramientas para poder ser lo más eficaz posible. Nuestros maestros siempre están luchando por conseguir más herramientas en su caja de herramientas y con frecuencia gastan su propio dinero, de su propio bolsillo, de su propio salario para poder darle a los estudiantes los recursos que necesitan. Y eso es impresionante. A mí me parece impresionante que podamos hacer tanto con tan poco. Y pueden imaginar dónde estará nuestro futuro si tuviéramos los recursos y las oportunidades que tendrían nuestras hijas si tuvieran esos recursos. Entonces, formar parte de esta demanda de fondos de financiación justa es tan importante para todos nuestros hijos y estudiantes por todo el estado, sobre todo nuestros estudiantes negros y de color que no tienen una voz. Tenemos que ser la voz de estos estudiantes. Y de nuestra profesión tenemos que defender sus derechos, porque esto es lo que el meollo del asunto es: llegar a dar el apoyo a nuestros estudiantes. Todos tenemos experiencia con estudiantes que empezaron con nada y llegaron a hacer algo. Todos los estudiantes de Lancaster se merecen las oportunidades para poder ir de no tener nada a llegar a hacer algo. Ese levantamiento de la pobreza, salir de la pobreza, se merecen todos los estudiantes. Muchas gracias. Sí, yo tuve el privilegio de pasar tiempo en todas estas comunidades y sí, es impresionante desde de la ciudad de Filadelfia, que tiene 200,000 estudiantes, hasta el Valle de Shenandoah, que tiene 1,100 estudiantes, y en el condado de Schuylkill en Pennsylvania, y las historias comunes que se escuchan no es un secreto. No es que no estamos intentando resolver la fusión nuclear. Lo que necesitamos es conseguir suficientes maestres, consejeros, libros, especialistas de lectura a las escuelas para que puedan ayudar a los estudiantes. Se ven en todos los distritos que vamos observando. Dan, nuestro el distrito escolar de Lancaster, tenemos que pagar más impuestos que cualquier otro distrito de Lancaster. Sí, esto se ve por todo el estado. Escuchamos esto con frecuencia, que en la cultura popular escuchamos con frecuencia que las niñas, los estudiantes van a las escuelas bien financiadas porque es lo que querían sus papás, ¿no? Se va a los suburbios para las escuelas que son las buenas. Pero de hecho, si miras los impuestos, cuánto están intentando las comunidades con menos recursos, con menos ingresos, están pagando más, intentando pagar más que sus vecinos ricos. Los distritos escolares sin recursos no están intentando, sino que simplemente falta recursos económicos. Tenemos algunas preguntas en el chat que puedo yo preguntar, que puedo leer ahorita. Bueno, algunas preguntas en cuanto a qué podemos hacer
donde tratamos estos temas si tenemos dudas. Y gracias de verdad por la pregunta y por el interés. Creo que sí hay que llamar a sus legisladores y dejar muy claro que te importa este tema, que te importa los fondos y cómo se distribuyen los fondos a los distritos y que sea de manera equitativa. Em, Creo que llamar a los legisladores de manera directa es una estrategia muy buena. También creo que eh, tenemos necesidad de educación pública y ustedes que viven en estos distritos con estas necesidades pues las conocen y lo viven, será muy obvio para ustedes, pero la gente que no está experimentando esta realidad pues no le queda tan evidente, no le queda tan obvio lo que está pasando. Y una de las oportunidades que tenemos en esta demanda y en este trabajo de incidencia en políticas es dejar muy claro con estos ejemplos de la gente que está contando eh, lo que vamos a llevar a juicio y lo que hemos compartido en la disposición hasta ahora y lo que se ve y cómo se siente llegar a una escuela sin fondos adecuados todos los días, no tener los recursos para poder dar clase a los estudiantes con los que tienen compromiso y los estudiantes que quieren ser exitosos y tienen mucha motivación por aprender, que caminan esas 2 millas y atraviesan todo por llegar, pero llegan y no hay libros, o no tienen la tecnología, o no tienen o tienen que ponerse el abrigo de invierno todo el día en el aula porque no funciona la calefacción. Para la gente que está experimentando estas realidades es obvio y evidente, pero estos ejemplos lo necesitamos resaltar en cartas al editor o en presentaciones de un distrito a otro para asegurarse y para asegurarnos de que esto se comparta como conocimiento compartido para toda la gente en el estado y que se vea como un problema colectivo y no solo un problema de los distritos con fondos limitados. Tenemos que activar a todo mundo y elevar las voces, alzar las voces sobre este tema. Veo que hay muchas caras jóvenes aquí. Imagino que por el trabajo de Teresa Horchek. Pero bueno, solo diría que para la gente entre ustedes que tienen la fortuna de asistir a una escuela con fondos adecuados y bien financiado, también tienen que ser embajadores, porque una de las razones por la que sigue funcionando así el sistema es porque tenemos estas fronteras y hay algunos lugares donde funciona. Y hemos permitido estos muros, estas fronteras, hemos permitido que se construyan alrededor de algunas comunidades. Esas comunidades quisieron tener una educación buena para sus hijos, pero también el resto lo quería. Entonces, si has podido criarte en un distrito escolar bien financiado, es importante entonces que seas un defensor de derechos también para el resto, porque la solución al final viene del Estado de Pensilvania. Alguien preguntó, ¿el gobernador en sí mismo puede resolver esto solito? Y la respuesta es que no, el gobernador es apoya, de verdad, apoya el intento de aumentar recursos para las escuelas públicas, pero la realidad es que desde que llegó a ser gobernador no ha podido incidir tanto en este tema. Si nos fijamos desde que se eligió el gobernador, esto no es para ser partidista, pero es importante decir que es el tema más importante que decidió las elecciones y lo que le permitió ser el gobernador a Tom Wolf, este tema,
fueron los recortes. Y aunque la realidad tan triste es que aunque esto fuera el tema tan importante y Tamworth tuvo una agenda muy ambiciosa al entrar, cuando se toma en cuenta la inflación, el financiamiento a las escuelas básicamente no ha aumentado ni una vez en 6 años. Y entonces, aunque esto fuera el tema central de su campaña, seguimos igual que antes de que él llegara. Y no es porque él no quiere llevar a un cambio, es porque la legislatura no ha dicho, o sea, ha dicho que no. Entonces tenemos que llamar la atención a los legisladores. Lo hacemos a través de la demanda, pero también necesitamos una participación del público. Bueno, usted habló de Jersey, si puedo entonces intervenir. Estoy muy contento de que las dos superintendentes hablaron hoy, porque como usted dice, viven estas realidades y las dos son líderes maravillosas. Así que bueno, agradezco eh, su, su, sus palabras hoy. También me impresiona que las escuelas rurales y pequeñas están dentro de esta anuncia. Son más de 100 distritos escolares que están sumándose a esta demanda. Entonces creo que muchos de las legislaturas se van a influenciar por este levantamiento, por estos superintendentes que puedan alzar la voz. También quiero contar solo una historia así breve. Yo antes daba testimonio sobre estos temas en la Casa de Representantes todos los años y nunca me olvidaré de una mujer que se fue del distrito escolar de Reading. Había sido administradora y después chief y después se le contrató y Reading es un distrito escolar ejemplar en esta desigualdad, pues Melissa Janin era superintendente ahí y ella conocía estas desigualdades porque se había criado ahí, conocía de cerca todo. Se fue al distrito escolar de Upper Merion y bueno, piénsenlo, o sea, esto es un contrato enorme y después del testimonio una vez que yo di, pues me puso ambas manos en mis hombros y dijo, si, no importa lo que digan, no necesitamos nada del Estado. El distrito escolar de Reading necesita dinero. Y bueno, ella no sé si está contando hoy su historia o no, pero me lo dijo a mí en privado, así que no cuenten a nadie que lo haya contado. Sí, una de las cosas que vamos a poner en el juicio es superintendente Arcurio, superintendente Rao, van a ser de las testigos más centrales, junto con otros consejeros, familias, etcétera. Pero también otra gente que van a dar testimonio es, por ejemplo, una de las superintendentes de Springfield, Montgomery County, y su experiencia de ella en Springfield es totalmente lo contrario a lo que estas dos superintendentes han tenido que lidiar en cuanto a la realidad de presupuesto que tiene ella. Ella necesita más especialistas de lectura, necesita más especialistas, más consejeros, se lo pide al board, al school board, y se le dan. Así es su experiencia para una población que tiene mucho menos necesidades que estos distritos que estamos contando. Creo que esto es un testimonio potente y es importante contarlo. Gente que ha estado en el otro lado y que saben cómo se debería llevar un distrito escolar y cómo deberían estar contando con fondos. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, con la pausa solo quiero contar lo que hay en el chat. Es una página web que comparte información sobre la demanda y lo vamos a actualizar cada vez cuando vayamos a juicio. Es fundourschools.org. Hay una opción de meter el correo electrónico y seguir activo y active. Así podemos compartir información con ustedes y oportunidades para escribir una carta al editor. Podemos también
conseguir apoyo de nuestro equipo de comunicaciones. Si no lo han hecho antes, es una oportunidad buenísima para estudiantes o papás y mamás para compartir su experiencia. Sam pregunta si hay algunos aliados dentro de la legislatura, los legisladores, y sí, la verdad que sí hay algunos legisladores estatales que se ofrecieron a dar testimonio en este caso para hablar de lo roto que está el sistema, pero aún así esos aliados no pueden arreglarlo. Ahora mismo se puede decir que en Harrisburg está todo estancado. Incluso antes de la crisis de presupuestos para COVID, la, la incapacidad de hablar de aumentar los impuestos estatales para que hubiera un impuesto amplio y no fuera de que cada distrito se tiene que financiar solo, es una realidad de que el partido que tiene el control en Harrisburg no tiene interés en eso y lo ha paralizado. Así que sí, tenemos aliados bastante importantes, pero esos aliados no han podido arreglar este problema y eso es una de las razones por la que tenemos esta demanda. Veremos. Ali dice que sí podemos pedir ayuda de los legisladores. La respuesta es que sí. Allen dice que sí podemos compartir este video a la comunidad. La respuesta es que sí, claro que sí. Aunque Allen, creo que estás ya en NAACP Johnstown. El NAACP ya es demandante en este caso, pero también puedes mostrar este video, pero también podemos hablar con Justin Johnstown, en Johnstown o por el estado o el NAACP más amplio para hacer una presentación de este estilo para ese grupo en particular. Creo que eso es todo y estamos llegando ya. Creo que tenemos... ¿Cómo pueden involucrarse con el proyecto? Bueno, Education Voters, votantes de educación. Yo tengo todos los correos y puedo enviar sus correos cuando tengamos la grabación ya lista para que tengan un enlace y puedan compartirlo. Puede esto tardar unos días. También vamos a tener una interpretación en español. Eso tardaría unos días también. Pero eso estará listo en la página web para que esto se pueda mirar. También trabajamos de manera muy cercana con los centros de derecho y están buscando familias que puedan contar la historia de cómo es estar en estos distritos escolares eh, que no tienen fondos adecuados. Tendremos sus contactos. Si quieres hablar con las personas de comunicación para escribir una carta al editor, es que no hay nada que llama más la atención de una carta al editor eh, que que llama la atención de los legisladores estatales, de una carta al editor que cuente una historia de educación, de historias de familias. Es importante eh, que sea por la prensa impreso, que llegue a comunidades de gente mayor que todavía reciben las noticias en papel, impreso, y también se puede poner por internet. Necesitamos ir construyendo y juntando historias para presionar a estos legisladores para que obligarles a que hagan lo que deben de hacer. Para 2022 hay elecciones y esto es un tema importantísimo para las elecciones. No importa qué partido, no importa. Es simplemente elegir a gente que vayan a dar los fondos que necesitamos. Hay republicanos que apoyan, hay demócratas que apoyan, pero lo que tienen que saber es que los votantes, este tema es algo que le importa a los votantes.
Hay muchas familias que están saturados, en el chat lo están diciendo, que están saturados de dos o tres trabajos, están cuidando de sus hijos, no tienen internet, no tienen los dispositivos necesarios. Entonces, bueno, si podemos empezar a hablar de esto más en comunidades pobres, ricos, por todo el estado, eso es lo que debemos de hacer. Vamos a trabajar en esto. Les llegará un correo de mi parte. Mañana el enlace para la grabación se tardará un poco más, pero estaremos en contacto y estoy muy agradecida de que todo el mundo llegó para participar hoy. Es una tarde, bueno, ya es muy tarde, pero gracias a Dan y a Cristina por compartir su tiempo. Los dos tienen hijos chiquitos en casa y es una hora que le hemos quitado a sus familias esta tarde, así que sentimos muy agradecidas. Y gracias Dr. Rao y Dr. Curio y toda la gente que ha participado. Eh, bueno, pues vamos a despedirnos y si hay preguntas del chat que no pudimos contestar.